Continuamos con lo que es parte de genética, principalmente con lo que tiene que ver ahora ya más de manera profunda todo el tema de las reparaciones, o sea, tanto lo que sería el daño como las reparaciones de aquellos daños, como la clasificación de los daños y sobre todo, pues, quién es el que regula esos daños o quién es el que se encarga de evitar más que todos esos daños. Entonces, para iniciar, que es muy importante pues tener en cuenta todo lo que sería los diferentes complejos, porque el primer punto, pues que es básicamente quién es el que regula los daños o quién es el que se encarga de evitar esos daños, básicamente van a haber dos tipos. Aquellas moléculas, o sea, quiénes son las moléculas, ¿sí? Y estas moléculas van a clasificarse en dos. En moléculas que tienen una regulación positiva y unas moléculas que tienen una regulación negativa. Cuando hablamos de una molécula que tiene regulación positiva, quiere decir de que si yo estimulo esta molécula, me va a llevar de una fase, o sea, de la fase, por ejemplo, 1 a la fase 2. Que si lo ponemos en contexto con el ciclo celular, pues digamos que yo estoy en fase G1 y quiero pasar a fase S, o de fase S a fase G2. Estas moléculas que son las promotoras de aquellas transiciones se conocen principalmente como, o sea, hay muchas, pero las principales conocidas es el complejo, las CDKs, que son quinasas dependientes de ciclinas, más las propias ciclinas, ¿sí? Esto principalmente lo vimos en el video pasado, en los cuales, por ejemplo, en la G1 teníamos un predominio por parte de CDK 6 y 4, que se unió en la ciclina D. En la S teníamos dos, que era, digamos, la CDK2 con la ciclina E, o la misma CDK2, pero con lo que es la ciclina A. Y en la fase G2 puede ser, digamos, la CDK 2B y la CDK 1B, que también lo describen, y así sucesivamente, ¿sí? Esos son los complejos CDK ciclina o quinasas dependientes de ciclinas junto con ciclinas que van a permitir lo que es digamos, promover aquellas fases, ¿no? Aquella entrada a las fases. Luego ya tenemos lo que serían las negativas. Cuando hablamos de una regulación negativa, quiere decir de que si yo estimulo a estas moléculas o si las produzco o si induzco a estas moléculas, me van a inducir a su vez a lo que sería una inhibición o me van a prohibir el paso entre fases. Es decir, si yo quiero pasar de fase 1 a fase 2, si yo estimulo esta molécula, no me va a permitir el paso de una fase a la otra. Entonces, si retomamos lo que sería este ejemplo de acá, básicamente tenemos lo que sería lo mismo. La única diferencia es que no voy a poder pasar de una a otra, ¿sí? ¿Cómo se llaman estas moléculas o cuáles son? Un ejemplo perfecto es el retinoblastoma, ¿sí? La proteína retinoblastoma, que ya la vimos en el video pasado, principalmente con lo que es el secuestro, ¿sí? Es el que se encarga de secuestrar al factor E2F para evitar que el factor E2F produzca ciclinas E y que a su vez puedan producir, o bueno, puedan inducir a lo que es las diferentes fases como la transición de G1 a S y la propia producción y síntesis de todo el DNA y diferentes moléculas, ¿no? Esta tiene una subdivisión que es la fase, digamos las moléculas que tienen una regulación negativa o inhibitoria, tienen digamos, una clasificación como pueden ser los genes o lo que también se conocen pues como los genes supresores tumorales, ¿sí? Como también lo que son, pues, por ejemplo, la proteína retinoblastoma, ¿no? Cuando hablamos de genes supresores tumorales, como su nombre lo dice, es que evitan que se formen aquellas células cancerígenas o que se empiecen a reproducir y a generar todo este tema de una mitosis descontrolada con potencialmente, con la probabilidad de causar un cáncer, ¿no? Y pues bueno, poco más, ¿no? Eso sería básicamente como las moléculas reguladoras, como cuáles son y la clasificación. Ya vimos las moléculas como tal y cómo funcionaban en el video anterior, en el ciclo celular. Ahora vamos a ver, digamos, lo que sería ya los daños como tal, ¿no? Pero antes debemos clasificar los daños, ¿sí? Los daños pueden clasificarse de maneras generales como, por ejemplo, algo hereditario,
algo que puede tener una predisposición pero sin una causa esclarecida, o algo más ambiental, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos lo que sería la herencia, que la herencia básicamente, digamos que yo nazco, o bueno, otra persona, lo que sea, un paciente nace con los genes con unos golpes, ¿sí? Cuando se dice golpes es que los genes ya vienen, digamos, de cierta manera predispuestos a que si ocurre en alguna exposición más, tengan mayor probabilidad de generar lo que sería un daño en su DNA y a su vez lo que sería pues una replicación en algo que no debería, se evade la apoptosis y por ende se inicia y se recluta lo que sería el cáncer, ¿no? Entonces, en lo que sería la herencia, yo nazco con una predisposición y esta predisposición es conocida, ¿sí? Cuando se conoce, básicamente esto es un cáncer, por ejemplo, hereditario. Ahora, ¿qué pasa si yo nazco con una predisposición? O sea, yo nací con una predisposición, pero esta predisposición no tiene una causa conocida, ¿sí? Esto de acá, negación, ¿no? No tiene una causa conocida. A eso se le llama como agregación familiar. Entonces, hereditario es algo que permite lo que es el nacimiento de un ser humano con una predisposición y que se conoce la causa, que se conocen como los cánceres hereditarios. Luego tenemos lo que es una predisposición de una persona porque tiene los genes afectados, pero no se conoce la causa, agregación familiar. Y luego tenemos lo que sería la exposición ambiental de por sí. O sea, no nací con una predisposición, pero me estoy exponiendo a lo que serían los diferentes tipos de patógenos externos, como pueden ser virus, bacterias, el sol, la radiación, diferentes tipos de químicos, teratógenos y demás, ¿no? Eso no es con predisposición. ¿Listo? Esos son los tres tipos, por ejemplo, de mecanismo, no, los tres tipos de clasificaciones que tienen el daño, ¿no? Que puede ser hereditario, agregación familiar o mera exposición ambiental. También tenemos, por ejemplo, los daños que son inherentes al mecanismo de la síntesis. Entonces son daños a nivel de síntesis. O sea que, digamos, yo tenía que meter un uracilo y pasa a meter una timina, por ejemplo. Entonces, en ese caso tenemos un daño a nivel de la síntesis como tal. Y aquí es cuando entramos a unos ejemplos o diferentes tipos de daños, como pueden ser, ya vamos a hablar más adelante, ¿no? Pero tenemos, digamos, por ejemplo, la deaminación, que cuando hablamos de deaminación, pues de es de quitar, aminación pues es de quitarle el grupo amino a lo que sería un aminoácido, ¿no? En este caso principalmente sería, por ejemplo, cuando pasamos de lo que sería una citosina, ¿sí? Pasamos de una citosina a lo que sería, por ejemplo, un uracilo, porque le quitamos el grupo amino. Entonces el grupo amino sale. Luego tenemos lo que sería, por ejemplo, la metilación o también los radicales de oxígeno. Estos radicales de oxígeno pues permiten lo que es la modificación a nivel del DNA. La metilación ya sabemos que tiene una gran influencia en todo el tema de la epigenética y pues todo este tema de la exposición al ambiente, que permite modificar la expresión de los genes sin alterar su estructura o de manera implícita, ¿no? Y básicamente esos serían, digamos, los diferentes daños como tal. También tenemos daños, por ejemplo, de bases nitrogenadas, de ácidos nucleicos, de un trozo gigante del DNA, de una ruptura completa del DNA y pues eso, ¿no? Entonces vamos a pasar a lo que sería la primera, digamos, los tipos de lesiones que hay, ¿no? Y cuando hablamos de tipos de lesiones, vamos a hablar a la vez, a la par, con lo que serían los mecanismos de reparación y de corrección de los errores. Entonces, cuando hablamos de lo que es principalmente una deaminación, ¿sí? Estamos haciendo referencia principalmente al uso de lo que se conoce como la reparación por excisión de bases, ¿sí? Que pues de aquí en adelante la reparación por excisión de bases pues lo voy a escribir como REB,
¿sí? Y esta reparación por excisión de bases, como su nombre lo dice, está haciendo referencia a las bases nitrogenadas específicamente. No estamos hablando de una secuencia de nucleótidos como tal, sino de una base nitrogenada específicamente. Aquí es cuando entramos en el ejemplo de la deaminación, que es cuando sencillamente pasamos de un uracilo a lo que sería, en este caso, pues digamos, de una citosina a un uracilo. ¿Cómo ocurre esto? Acá en esta imagen tenemos lo que sería la citosina y el uracilo, y obsérvese acá que tenemos el grupo amino de la citosina, y si quitamos este grupo amino, este doble enlace de acá se pierde. Acá tiene que encontrar otra molécula para generar el doble enlace, y tenemos lo que sería el uracilo como tal. Tenemos oxígeno, oxígeno, el carbono, y ahí está. Entonces, cuando pasamos de lo que sería una citosina a un uracilo por deaminación, esto básicamente permite lo que es una detección por parte de las diferentes moléculas que se encargan de detectar errores a nivel del DNA, y lo que permite hacer es, con una glucosidasa, lo que hace es básicamente cortar ese nucleótido como tal, cortar el nucleótido. Luego vienen diferentes tipos de moléculas como endonucleasas, exonucleasas, y terminamos en lo que sería la síntesis por parte de la DNA polimerasa, que rellena ese espacio que había donde estaba la base que no era, y ahora ya introduce lo que debería estar. En ese caso tenemos unas características esenciales. Estas características esenciales, acá tenemos lo que es, digamos, el esquema de nuevo, lo mismo. Tenemos una base que no es, rompemos lo que es la base nitrogenada como tal, ¿sí?, por una DNA glicosidasa. Luego agarramos lo que sería una endonucleasa, corta lo que sería el esqueleto, una exonucleasa a los extremos, y luego la DNA polimerasa sintetiza, y por último ligamos los trozos, ¿no? ¿Cuáles son las características de la escisión de bases? La reparación por escisión de bases principalmente radica en dos cosas: que esto es por un daño en las bases, más no en la síntesis. Me explico. Cuando hacemos referencia a que es un daño en las bases y no en la síntesis, es que si hay un daño en la síntesis, o sea, que se sintetizó lo que sería una base nitrogenada que no debería ir ahí, este mecanismo no funciona. ¿Por qué? Porque la base que estaba sí era la que debería estar, que era básicamente la citosina. Pero lo que sucedió en este punto es que la citosina perdió, o sea, la citosina estaba bien, imaginemos que estábamos acá, pero de repente por X o Y razón, por radiación, por diferentes exposiciones a los factores ambientales, esta citosina se convirtió en un uracilo, por ende ocurre lo que es un daño a nivel de la base nitrogenada. No es que la citosina no estuviese, sino que de una era un uracilo, no. Entonces, es la primera característica. La segunda característica importante es que es solamente para una base nitrogenada. Sí, una nomás. Porque si ya estamos hablando de dos bases nitrogenadas, ya estaremos hablando de lo que es pues una secuencia más grande, ¿sí? Puede ser de dos o más. En este caso ya estaremos hablando, por ejemplo, de esta de acá, que es lo mismo, es una excisión, pero en este caso no es una excisión de base, sino es una reparación por excisión de lo que sería nucleótidos como tal. Entonces tenemos una reparación por excisión de nucleótidos, diferente a la reparación por excisión de bases, ¿sí? Cuando hablamos de nucleótidos hacemos referencia a que tenemos más de una base nitrogenada que está alterada, y en este caso se retira toda una secuencia grande. En este caso tenemos el típico ejemplo de dos timinas que generan un dímero, o sea, las timinas están separadas, por ejemplo, aquí están inicialmente separadas, pero lo que ocurre es que se genera una unión entre las dos formando lo que se conoce como un dímero de timina, ¿sí? Entonces, claramente se forma el dímero entre ellas y los puentes de hidrógenos no se van a formar con la adenina. En este caso, lo mismo. ¿Por qué se formó la dimerización? Pues este dímero de timina se formó por la exposición, bueno, acá inclusive lo dice, exposición por ultravioleta, por rayos UV y demás, ¿no? Entonces, en este caso, principalmente,
lo que se realiza es lo mismo. O sea, lo que se realiza es llamar una glucosidasa que corte todo el trozo. En este caso se retira una secuencia larga de nucleótidos y luego la DNA polimerasa sintetiza lo que es el nuevo DNA como tal, ¿sí? Entonces, de hecho acá está escrito. Bueno, si se detecta enzimas, polimerasa reemplaza lo que se daña, ¿no? ¿Listo? Y básicamente eso. Características de este. Las características de la reparación por excisión de nucleótidos es básicamente las mismas, solamente que, de nuevo, es por un daño en las bases o en los nucleótidos, si los quieren llamar así para no confundirse, y que solamente funciona pues de 2 o más, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque si estamos menos de 2 iríamos a lo que sería una reparación por excisión de bases y no reparación por excisión de nucleótidos. Luego tenemos lo que sería esto de acá. Esto que estamos viendo acá se conoce como la reparación o lo que es el mismatch repair, ¿sí? MMR. Se escribe mismatch repair. Mismatch repair lo que hace referencia a su nombre es que desde un inicio hay un mal emparejamiento. Este mal emparejamiento es muy importante porque en este punto sí estamos hablando de síntesis, diferente a la reparación por excisión de bases en el caso de que pasábamos de citosina a uracilo, o la reparación por excisión de nucleótidos que pasábamos de timina adenina a un dímero de timina. ¿Sí? Los nucleótidos que están son los que deberían estar, pero en este caso la síntesis de nucleótidos es el que produce el daño. En este punto tenemos lo que sería, por ejemplo, el emparejamiento que está mal entre la guanina y la timina. La guanina debe estar con la citosina y la timina con la adenina. Espero esté bien, ¿no? Yo creo que sí. Por acá no hay. Sí, claro, guanina y citosina. Y ¿qué pasa? No está de esta forma, sino que lo que ocurrió fue que se sintetizó una guanina donde no debería estar, o una timina donde no debería estar. En este punto lo que hace el mismatch repair es principalmente utilizar diferentes complejos, es decir, utiliza unos complejos de reconocimiento, y también unos complejos de reparación. ¿Listo? Entonces el complejo de reconocimiento se conoce como el MSP2, creo que es el MSH2, el MSH2 y MSH6. Estos MSH2 y 6 son los que se conocen como el complejo de reconocimiento. Ese complejo de reconocimiento es el que se encarga principalmente de detectar que esta vaina está mal. Entonces lo que hace MSH2 y MSH6 es detectar este trozo junto con lo demás para analizar la secuencia y decir, hey, aquí está sucediendo algo, acá hay un mal emparejamiento, hay una mismatch como tal de el DNA que se sintetizó. ¿Listo? ¿Qué sucede? En este punto, el MSH2 y el MSH6 se unen a esta estructura junto con unas proteínas que se conocen como la SSB para darle estabilidad a la hebra y permiten lo que es la entrada del otro complejo que va a producir lo que es la ruptura como tal o el corte. En este caso este sería el MLH1, si mal no recuerdo, el MLH1, el PMS1, también el 2 a veces, y algo que se llama el MET, creo que era el MET1 también, sí. Pero principalmente son estas de acá, el MLH1 y lo que sería el PMS1 y 2, ¿listo? Entonces el MLH1 y el PMS2 y 1 van a unirse a lo que serían estas estructuras de acá principalmente, donde están rodeando el daño, y van a hacer un corte y van a extraer esa zona para que luego la DNA polimerasa pueda iniciar su síntesis como tal y pues reparar el daño que ocurrió en la síntesis del propio DNA. Eso es principalmente cómo funciona, ¿sí? Pues claramente luego vienen ligasas y las unen, pero ese es el principal
principio de MMR o mismatch repair como tal. Características, que es en síntesis, o sea, el DNA se sintetizó mal, diferente a lo que es la reparación por excisión de bases / nucleótidos, que es cuando las bases o los nucleótidos de por sí están buenos, pero por la exposición se dañó. ¿Listo? Acá de hecho tenemos esta imagen, que se me olvidó que le había puesto. Acá tenemos esta imagen con diferentes, acá tengo una explicación, que principalmente tenemos lo que les expliqué, ¿sí? Que era las diferentes moléculas como el complejo de reconocimiento y el complejo de reparación que permiten lo que es como tal la reconstrucción del DNA, que estaba sintetizado mal, pero se sintetizó ahora con una corrección. Entonces tenemos lo que sería el MSH2 y MSH6 que se unen, reconocen el sitio, permiten la inducción de MLH1 junto con PMS1 y 2, ¿sí? PMS2 que acá está, pero también es la 1 y también es MD1, y permiten lo que es luego la entrada de el complejo replicativo que se conoce como la RPA, que es la Replication Protein A, que es la que permite hacer básicamente de pasar de este hueco a que esté completamente sintetizado como tal. ¿Listo? Y luego ya pasaríamos con las últimas, que son lo que se conoce como el NHEJ, creo que es, o PHJ, que es básicamente la reparación por extremos o la unión por extremos no homólogos, y también la reparación por extremos homólogos. Acá también hay características y diferencias importantes. ¿Por qué? Porque como están viendo ustedes en este punto, tenemos lo que sería una hebra normal, una doble hebra así en forma de hélice del DNA, y en este caso tenemos un daño justo en toda la hebra, o sea, lo corta a la mitad. Lo que va a suceder cuando hablamos de unión de extremos no homólogos es que principalmente estos dos extremos, que es como su nombre lo dice, son no homólogos, porque cuando hay un daño se pierde DNA, se pierden bases nitrogenadas, se pierden nucleótidos. Lo que está sucediendo es que de alguna u otra manera se induce a la reparación y se trata de unir este DNA para que quede, digamos, de una manera ligada y de una manera, entre comillas, funcional. ¿Sí? ¿Qué sucede? Los problemas es que principalmente pueden haber una gran mayoría de mutaciones porque estamos tratando de ocultar el daño, es como romper el vaso y tratar de esconderlo, ni siquiera pegarlo, porque estamos perdiendo información al momento de tener una ruptura. Aunque no se crea, al romperla no es que se rompan los enlaces, sino que también se pierden como tal las propias moléculas en la gran mayoría de ocasiones, y esto induce a lo que sería una reparación obligatoria para no inducir a la célula en apoptosis, pero en este rescate un poco forzado, lo que se está, digamos, exponiendo a la propia célula es que genere una mutación porque se están metiendo, digamos, nucleótidos que no deberían estar, o se están metiendo nucleótidos que forman luego genes en esta secuencia que van a alterar luego la síntesis de proteínas y generan una como tal, digamos, puede desarrollar un cáncer, ¿sí? Esto es por extremos no homólogos. Esto es cuando no se tiene, esa es la primera característica. La segunda es que esto ocurre cuando no se tiene lo que se conoce como una hebra molde, o cuando estamos a la previa de la síntesis. ¿De quién? De DNA. ¿Sí? Porque antes de yo sintetizar DNA yo no tengo hebra molde. ¿Sí? Y pues si no tengo hebra molde no tengo a quién copiarle, y si no le copio pues hago lo que yo puedo y genero lo que es una reparación forzada, y puede o no puede haber mutaciones. Diferente a la reparación por unión de extremos homólogos, ¿listo? Homólogos, que en este punto esta reparación por extremos homólogos tiene una gran diferencia, que son las contrarias a las no homólogos. Es decir, hay una menor cantidad de mutaciones, por no decir ninguna, y es cuando estamos después de la síntesis del DNA. En este punto, la postsíntesis de DNA, tenemos lo que es la hebra molde, y esta hebra molde permite que la maquinaria replicativa y la maquinaria de reparación puedan entrar a la hebra molde, puedan sintetizar la secuencia de DNA que estaba rota, y en este punto pues permite lo que es, digamos, evitar una mutación, se sintetiza el material que debería estar y se continúa normal. Entonces tenemos lo que sería, por ejemplo, la ruptura,
tenemos lo que es una hebra molde, se copia el trozo de un lado, listo, digamos, esto que está aquí debería continuar acá y acá, ¿no? Entonces lo que se hace para continuar este punto es que se agarra este trozo, se introduce dentro de la hebra molde y se empieza a sintetizar para luego conectarlo acá y luego sintetizar este trozo y generar lo que sería una resolución de, como tal, el daño o la ruptura de lo que sería el DNA. ¿Listo? Y acá tenemos, por ejemplo, otro ejemplo de reparación por extremos homólogos. Y acá también otra reparación por extremos homólogos. Y miren cómo esto está roto. Se introduce esto dentro de la hebra molde y se sintetiza este trozo. ¿Para qué? Pues para que pasemos de esto a tener esto acá lleno, ¿sí? Y básicamente eso sería lo que es los tipos de reparación, las características como tal. Entonces, a modo resumen, cuando hablamos de un daño de una base nitrogenada, vamos a usar vamos a hablar de reparación por excisión de bases. Esto es daño, no es síntesis, ¿sí? Cuando estamos hablando de un ejemplo, pues es cuando pasamos de citosina a uracilo. Un ejemplo de lo que sería, digamos, un daño de 2 nucleótidos o 2 bases nitrogenadas en adelante, vamos a usar la reparación por excisión de nucleótidos, que esto es por daño de los nucleótidos, que no es síntesis, como por ejemplo el dímero de timinas, ¿listo? Y luego tenemos lo que sería, por ejemplo, cuando tenemos un daño por síntesis, ¿sí? O sea que se sintetizó X, pero en realidad tendría que estar Y, o se sintetizó, por ejemplo, guanina, pero debería estar timina. En este punto se utilizaría la mismatch repair, que principalmente tenemos dos complejos, que sería el complejo de reconocimiento, que es el MSH2 y el MSH6, junto con el complejo de reparación o de corte, que es el MLH1, el MSP2 y el 1 también creo que es, y pues eso. Perdón, MSP no es PMS, lo dije al revés. Y luego tenemos lo que sería, digamos, la reparación por extremos no homólogos, que es antes de síntesis. Y antes de síntesis estamos más propensos a tener mayor mutación. Y tenemos la reparación por extremos homólogos, que es post síntesis, porque tenemos una hebra molde y esto me induce a una baja mutación. ¿Sí? Yo sé que ha sido un poco feo, pero ahí es como a modo resumen. Y básicamente eso.